La mayoría de los docentes tienen miedo a enfrentarse al cambio, ya que esto requiere de una formación idónea y una continua actualización, porque las ciencias mismas evolucionan constantemente, se generan innovaciones didácticas, nuevas propuestas curriculares y material educativo. El trabajo del docente es propiciar una didáctica que promueva el desarrollo de procesos de pensamiento y acción, la formación de aptitudes y valores y, en general, el desarrollo integral del alumno, a partir de la comprensión y búsqueda de solución a los problemas a los que se enfrenta, en los cuales tenga incidencia el área. Otro de sus trabajos es desarrollar estrategias metodológicas que permitan al alumno la apropiación tanto de un cuerpo de conceptos científicos básicos, de métodos apropiados que implican razonamiento, argumentación, experimentación, comunicación, utilización de información científica y otros procesos requeridos en la actividad científica. Con esta nueva visión de la educación científica, demanda necesariamente un nuevo perfil del profesor. Tiene que estar mejor preparado profesionalmente para abordar con éxito los actuales retos de la enseñanza de las ciencias, en base a qué ciencias enseñar y cómo hacerlo. El profesor, además de realizar labores técnicas, ha de elaborar material curricular adecuado a su aula y a su disciplina. De manera personal, considero que sí debe existir un cambio, ya que en algunos casos, en el nivel preescolar, no se le toma mucha relevancia por despertar en los niños aquellos conocimientos que lo encaminarían al tema de la ciencia, que se verían más consolidados teóricamente en primaria y en secundaria. Y creo que debería hacerse con el fin de ir estimulando a los niños por adquirir ese afán o interés por la búsqueda de la razón o porque exista tal cosa. En el libro de Ciencias Naturales menciona que sí debe existir un cambio y que es importante con el fin de comprender que la educación en ciencias se inicia cuando se identifica que los sujetos interpretan a partir de la experiencia y desarrollan formas estructurales o conceptuales para incorporar la realidad externa a su pensamiento. Las razones del cambio en la orientación de la enseñanza se exponen a partir de ejemplos, con base a la modificación de fundamentos científico-disciplinarios, metodológico-experimentales, histórico-filosóficos, cognitivos. Desde la perspectiva de la educación preescolar, el jardín de niños tiene la función de propiciar en los alumnos una actitud de investigación, reflexión y análisis sobre los fenómenos naturales, ya que en esta etapa es cuando el niño se interesa en los cómo, los cuándo y los por qué. Observa y se cuestiona acerca de los fenómenos que se producen a su alrededor. Hipotetiza e incorpora poco a poco nociones y conceptos sobre el mundo que lo rodea. Por este motivo, se debe despertar el asombro, la curiosidad y el deseo de saber y conocer, que es allí donde residen los propósitos de la ciencia. Recordemos que Jean Piaget sostiene que los niños desde muy pequeños, a través del juego,
van construyendo teorías explicativas sobre la realidad, de un modo similar como los científicos construyen las propias. La enseñanza de las ciencias naturales en el nivel inicial debe plantearse desde un enfoque constructivista, ya que el niño es parte esencial y activa en la búsqueda de explicaciones y en la indagación que el docente plantea, proporcionándole al niño únicamente los elementos necesarios para que obtenga respuestas sobre su medio natural. El docente debe partir siempre de las ideas previas de los alumnos, planteando preguntas y formulando hipótesis para que con la práctica y la experimentación puedan llegar a construir el conocimiento científico, obteniendo información verídica del porqué de las cosas. Para que este conocimiento pueda darse, es necesario crear en el niño un sentimiento de insatisfacción en sus saberes, alentándolo a indagar, a realizar preguntas, a explorar y a ser experimentador. Para que el niño evolucione, es necesario crear un clima de confianza y respeto, en el que el niño sienta la confianza de preguntar y de compartir sus experiencias y suposiciones. Las actividades para la enseñanza de las ciencias naturales deberán plantearse con problemas para que el niño descubra, profundice y llegue a conclusiones generalizadas. Los materiales que se utilicen deben permitir la participación del niño, la toma de decisiones, la autonomía, siempre considerando la seguridad que estos deben implicar. Es importante que durante la actividad fomentemos en el niño el registro sobre las acciones que la ciencia implica, buscando diferentes procedimientos y materiales hasta llegar a la respuesta en común. Para la enseñanza de las ciencias naturales, no debemos dejar al lado la teoría o bien la práctica. Ambos aspectos se complementan, el uno depende del otro. Descuidar los aspectos procedimentales o conceptos no permitirán que el niño adquiera el conocimiento de forma clara y contundente. Los preescolares, y especialmente el docente, debe facilitar al alumno la adquisición de una cultura científica que le permita comprender mejor su mundo, actuar con responsabilidad y tomar decisiones basadas en el razonamiento. La enseñanza de las ciencias naturales favorece en el niño el desarrollo de sus capacidades, como la observación, el análisis, el razonamiento y la comunicación, y permite que organice mejor sus pensamientos de forma autónoma. La visión más pertinente es que la ciudadanía alcance una comprensión básica sobre la ciencia y la tecnología que sea útil para tomar y participar en dichas decisiones. Dicho de otra manera, se pretende que los estudiantes desarrollen un sentido crítico y reflexivo en cuanto a los contenidos de la ciencia, de tal manera que lo aprendido en el contexto escolar lo vinculen con la vida cotidiana y ayude a la resolución de problemas en cualquier ámbito. Para que el proceso de educación científica sea significativo para los alumnos, es necesario la utilización del método científico, el cual implica la observación y la inferencia, que a la vez se concreta con leyes y teorías científicas. Por tanto, aplicar el método científico en preescolar supone que el docente, a través de situaciones de aprendizaje, ponga en juego tal método, lo cual implica la observación, la inferencia, la indagación, cuestionamientos y extracción de conclusiones acordes a su pensamiento reflexivo. También es pertinente, como se menciona en el libro de Por qué y para qué enseñar ciencias, el cual nos menciona que muchas veces el conocimiento conceptual es aprendido
pero no comprendido por completo hasta que es usado. Es por eso que al hablar de ciencia y cómo se relaciona con la tecnología y lo que en la actualidad surge, se mencionan algunos puntos clave para tomar en consideración al realizar actividades de ciencia y tecnología en la educación preescolar. 1. Que sean adecuadas al alumno. 2. Que sean adecuadas a las características psicológicas del alumno. 3. Científicamente apropiadas para el área o materia que se quiera hablar. 4. Didácticamente útiles para la comprensión y aclaración de contenidos. 5. Coherente con los currículos y proyectos e instituciones. 6. Favorecedores de actividades relevantes de aprendizaje. En sí, la visión que cuestionadamente se tiene que tener es la de prever qué es lo que ciertamente es de utilidad para el alumno, con base a todo lo que actualmente está surgiendo y sobre todo lo que llame la atención del alumnado. Ver que nada es difícil siempre y cuando se tenga la iniciativa de querer hacer las cosas. Como se menciona en la lectura, para enseñar ciencias se necesita de una formación idónea y una continua actualización, porque las ciencias mismas evolucionan constantemente. Se generan innovaciones didácticas, nuevas propuestas curriculares y material educativo. Enseñar ciencias es una manera creativa, intelectual y emocionalmente demandante. La ciencia y la tecnología han ido evolucionando conforme el paso de los años, de acuerdo a las necesidades de la humanidad. Muchos científicos han contribuido en su desarrollo, con lo cual han traído grandes beneficios en cualquier ámbito. Pero no nos ponemos a reflexionar si solamente son beneficios o también consecuencias, en este caso, riesgos que se llegan a sufrir por su mal uso. Viéndolo desde un punto de vista, es verdad que nuestra vida cambia conforme implementan estos avances. Estos beneficios que nos hacen sentir mejor en cierta forma, tener una mejor perspectiva sin pensar en qué repercute. Se han hecho grandes descubrimientos de grandes portadores como Aristóteles, Platón, entre otros, que lo único que ofrecieron era cambiar la forma de vivir de las personas. Avanzar, no quedarse estancado con un solo conocimiento, sino conocer más allá de lo que hay en nuestro alrededor. El uso desmedido de las tecnologías digitales de la comunicación repercuten negativamente en las relaciones sociales, profesionales, así como en la educación. Para realizar una propuesta debemos realizar un diagnóstico para conocer el contexto y las necesidades de los alumnos. Enseguida, identificar sus conocimientos previos para poderlos tomarlos en cuenta. Plantear y desarrollar estrategias que pongan en desafío los conocimientos de los alumnos, haciendo que desarrollen un sentido crítico y reflexivo en cuanto a los contenidos de la ciencia. Debemos crear en los alumnos una actitud de investigación, reflexión y análisis de los fenómenos naturales.